Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un Volcán, el podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo andás, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Estás perfecto? Estoy impecable. Impecable. Con una cuota de optimismo y de felicidad que realmente no me puedo explicar. Es algo muy propio de nosotros. Este espacio, si hay un espacio que te levanta el ánimo, que te deja pum para arriba, es Durmiendo sobre un Volcán. Te pido, por favor, en este momento se interrumpen todos los mates, todas las cosas. Quiero quedar claro que el matriarcado acá en este espacio triunfa. Escúchame, escribiste. Voy a hacer una revolución. La revolución del mate. Qué Hoy tengo telúrico. mi ley propio. Te digo que haces la revolución del mate, te vas a Puan, a la facultad de Filo, a la facultad de Ciencias Sociales y te llevas, pero no sabes cuántos guerreros. No sé cuánto te sirven, ojo, pero masa crítica te llevas. Pensalo. No tengas duda. Por eso te digo, pensar. Y en todas las mesas de entrada de todos los espacios municipales, provinciales, nacionales también. Ojo, que te haces un lindo paquete, ¿eh? Borges dice, hablando del gaucho, fue el hombre gris que oculto en la penumbra del galpón sueña y matea. Así que... Está bien. No, sí. Arraigado. Te avala la literatura también. Por supuesto, me valga Borges. Que Exactamente. veía todo muy claro. Bueno, un chacarrillo. Dijimos que el programa iba a ser cómico. Sí, tal cual. Bueno, escribiste sobre la Constitución chilena. Siempre decimos, vamos a hablar sobre la Constitución chilena, vamos a hablar de la Constitución chilena. Y siempre que decimos esto, igual, digamos, suma nuevas cosas. O sea, que cada vez que hablamos se vuelve más loca. Si hubiéramos empezado cuando dijimos vamos a hablar de la Constitución chilena, no hubiéramos tenido todos los condimentos actuales. Pero le pusiste que en realidad es el pedido ya de las garantías y derechos. A ver, señor, Exacto. avance. Yo digo que la Constitución chilena es como una lista de regalos, una carta a Papá Noel o el pedido ya de derechos y garantías. Y con el pedido ya quiero referirme una vez más a la instantaneidad. Nosotros no solamente queremos que los gobiernos nos arreglen los problemas, que el gobierno se incapacita, ¿por qué el gobierno va a arreglar mi problema? A mí no puede arreglar ni el problema de él. Entonces, pero no solamente no pueden hacerlo, sino que queremos que sea ya, sin ningún esfuerzo previo. Bueno, entonces, ok, ¿por qué llamás pedido ya? ¿Por qué llamás así el caso particular de la inefable Constitución chilena? Bueno, porque como lo que pasa en todos los países, pero que se ve más claramente, obviamente se ve, lo de Chile fue una sorpresa para todo el mundo, digamos que hace 3 años ni siquiera soñaba con todo esto. No. Pero también marca un estilo de nueva revolución neomarxista. Entonces, y además también marca un estilo de cómo es la gente tiene esa necesidad de instantaneidad, que no se la va a dar ningún gobierno en el mundo. Primero porque no saben ni cómo vestirse. Segundo porque nadie puede hacer cosas instantáneamente, salvo cobrarte impuestos, que también son instantáneos, duran 5 minutos hasta que vos te aburrís y te vas, o no haces nada, o ocultás la plata, o se te acaba la plata. Es decir, las necesidades duran más que los capitales. Si los capitales no hacen nada, porque los robás, porque los confiscás, porque los asustás, porque los ahuyentás, no hay manera ni siquiera de satisfacer las necesidades más pequeñas. Eso para que no hay que entender. Entonces, ese concepto de instantaneidad, yo le llamo pedido ya. Levantás el tubo y le decís, quiero una constitución chilena que me arregle toda la inequidad que ha habido en los últimos 350 años y háganme esta constitución. Y le hacen una constitución. ¿La inequidad? Entonces, eligen a Boric, que es más o menos como si a mí me pusieran de director técnico del Barcelona, que también tiene que ver con instantaneidad. Y entonces a los 10 días se enojan con Boric y lo van a echar, porque no logra la instantaneidad. Yo creo que mientras tengamos esta necesidad de instantaneidad, estamos destrozados. Y ahora vamos a hablar de esta Constitución. La Constitución de Chile es enorme. Primero es un mamotreto infernal. Yo me tomo el trabajo de leer todo lo que escribió el Pleno de la Convención. Pleno se llama, llamémosle, sería el cuerpo redactor, que lo que hace por ahora es redactar normas, y después hay una segunda comisión
las va a ordenar, no las va a cambiar, no las puede cambiar. Las va a ordenar, las va a poner en fila, va a relacionar una con otra, las va a poner en orden, pero esto es lo que va a hacer. Esto es un mamotreto infernal de largo. Luego, además de ese concepto, que ya de por sí es confuso, porque cuando es muy largo, otra vez, como decíamos en una charla previa nuestra, la única cosa que importa es si la Constitución me va a proteger del propio Estado. Porque la Constitución es una carta de garantía, pero no de garantía de equidad, de hacerme rico, no, sino que no se van a meter en mi vida y en mi casa. El viejo concepto del liberalismo, que un hombre puede ser muy pobre, no tener que comer, ni que ponerse, el frío, la lluvia y el agua o el viento pueden entrar en su casa, pero el rey no. Eso es lo que hizo Juan Sin Tierra, cuando le pusieron la espada en el cogote y el tipo dijo, os daré una carta. Bueno, Chile se ha dado una carta, pero en vez de garantizar que Boric no se va a meter, te tengo que llamar... que Boric se tiene que meter. Claro, eso te iba a decir. Te tengo que llamar al orden. Como primera medida, obliga al gobierno. Obliga a hacer cosas. Escucha, Dardo, porque te quiero decir algo, que meter en la privacidad. Te quiero decir algo que creo que es fundamental. Hace poquitos días, un político escribió en una de sus redes que una de las viste, esas cosas como de las deudas de la democracia, qué sé yo, era que la Constitución garantizaba el derecho al techo, y entonces que había que su compromiso era ir por ese derecho. Y esta es la clave de la confusión. Lo que la Constitución garantiza es que vos puedas tener la propiedad, una propiedad, ¿no? Tu vivienda en propiedad. Esa es la garantía de nuestra Constitución. No que el Estado te tenga que dar una casa, ¿tá? Te garantiza que si vos te la compras, no te la quitan. Ahora, curiosamente... Eso, perdóname, eso lo decía un político de la oposición, ni siquiera del kirchnerismo, de la oposición argentina. Que ni lo voy a nombrar porque realmente no vale la pena. Entonces, cuando nosotros no entendemos que para llegar al delirio chileno, primero tenés que tener ese state of mind en el que confundís que el Estado, digamos, que el Estado no pueda meterse sobre tus derechos y sobre tus garantías, a que el Estado te garantice cosas como la felicidad, cosas como el trabajo, cosas como, ¿entendés? De aquellos, por eso te digo. Yo te diría que es peor, porque no solamente el Estado te garantiza la propiedad, mejor dicho, te garantiza que vas a poder tener una propiedad, sino que va en contra de los que la tienen. Claro. Por ejemplo, cuando dice voy a poner un impuesto a los que no la alquilen. Exacto. O cuando dice la barbaridad de ponerte un impuesto porque tenés una casa y te ponen el impuesto al patrimonio. Bueno, todo eso lo piensa... Te lo evalúan como quieren. Claro. Eso es intromisión del Estado. Pero nuestras constituciones son una especie de reglamento de consorcio. No tienen nada que ver con la Carta de Garantías del Estado. Y si vos querés definir un liberal, un pensamiento liberal, es exactamente ese. El gobierno, el Estado, el rey, el monarca, la democracia o quien fuere, me tiene que garantizar que no se va a meter ni con mis cosas ni con mi vida. Todo el resto es superfluo. Y hicimos exactamente lo contrario. El gobierno, los gobiernos, empezando por el de Chile ahora, garantiza todo, menos mi libertad y mi propiedad. Entonces, un poco hay que reírse de estos mamotretos que son mamarrachos. No te rías mucho. Fíjate, la primera reflexión que yo tengo es que Chile no es una nación. No, exacto. Se acaba de definir como un Estado solidario, democrático, plurinacional e intercultural. Primer punto. Después vos me vas a explicar, porque vos sabés más que yo. Yo sé muchísimo. Esperá que te quedaste cortito, esperá, que pusiste más. Intercultural, Primero intercultural es de democracia paritaria. Espera, que son dos. La divido en dos. Primero, cuando tengas tiempo, explícame lo que quiere decir plurinacional. Y ahora yo te lo voy a explicar en mi versión. Esperá. El Estado solidario, el Estado solidario es garantía de intervencionismo soviético
pero de un estilo furioso, furibundo. Bueno, es así, Democrático concepto como era. campea. Yo me he leído 150 páginas. No. Ese estilo campea en toda la Constitución. Pero vos sabés por qué es eso. ¿No viste, por ejemplo, tenés el ministerio, y no tenés el Ministerio de la Mujer, tenés el Ministerio de las Mujeres, las ¿Y me disidencias, van a proveer la una? diversidad, sí, tenés ¿Dos? derecho. Bueno, depende cuánto hayas aportado. Plurinacional, y vamos acá, plurinacional. ¿Qué es el Plurinacional Estado es un tema plurinacional? mucho más grave que el otro. Claro, Porque, claro. a ver, en el afán de complacer no sé a quién, ha considerado dos cosas Chile en esta Constitución. Primero, que es lo mismo una provincia, de las muchas que tiene, que es lo mismo una provincia que una tribu. Es decir, que si vos te dejás las mechas largas y sos representante de una tribu que acabas de decidir vos, ¿cuál es? La tribu Mariani, tenés el Sería una mismo tribu derecho de hermosa. una provincia, Sería una o tribu mejor preciosa. dicho, que una nación, Exacto. porque ya ni siquiera la llama provincia. Y por eso cambia. El Senado no se llama más Senado. El Senado es la Cámara de Regiones. Y dentro de esas regiones hay regiones que no existen, como son las que van a reclamar los indios. Y te Como agrego. indios, yo digo indios porque así lo ponen ellos, porque la realidad son tribus que ni siquiera están nominadas. Sin perjuicio, además de que tienen un pequeño problema, porque los mapuches son para los chilenos, para la ley chilena son delincuentes. No, espera, no mezcles todo. Pará, vamos por partes. El tema de la plurinacionalidad también se vio, digamos, viene, como vos decís, campeando en Bolivia y en Venezuela. No solo persiguen, digamos, la idea de construir el Estado-Nación, sino que apuntan a que en una instancia posterior a que logres esto, se permita la autodeterminación. ¿Está? Que la Constitución, que hay cosas que ya se escribieron en el Pleno que vienen con esta idea de la autonomía y la autodeterminación. Y ahí tenés todas las plurinaciones que vayas a meter, como bien decís vos, las que se les ocurrieron hasta ahora, y como vas a reconocer más cosas, las que vayan apareciendo, o sea que vamos a hacer mini naciones no sé, de 15 personas, y esas tengan la opción de la autonomía y de la autodeterminación. Te digo Bueno, porque creo que eso no va a no prosperar es muy mucho. distinto, perdón, pero no es muy distinto a lo que pasó en Tucumán con el terrorismo unificado Dardo, es del siempre lo ERP, mismo. No es muy es distinto, no, siempre lo es lo mismo, mismo. No es muy distinto, no, es lo es mismo. la misma cosa. Claro. Yo Pero me es declaro obvio. autónomo y después me separo. Y viene una organización internacional secreta o mágica y lo aprueba, o por lo menos se hace la estúpida. Sí. Pero además yo creo, a mí me preocupa mucho cómo se va pareciendo esto a Maduro. En la medida en que la Constitución sea un galimatías, porque es un terrible trabalengua la Constitución, no la van a poder implementar. Ya te digo que no se puede implementar, que creo que es parte de la estrategia jurídica. ¿Qué es lo que hace Maduro? Maduro dice todo lo que he hecho es democrático. Es cierto, está en la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución tiene 300 artículos, uno va para un lado y otro para el otro. Siempre voy a tener algún artículo que me favorezca. Hay algunas. Siempre voy a tener una asamblea. Acaban de inventar en Chile la Asamblea de Naciones. Después me explicás a mí, vos que sos Yo lo sé licenciada cómo y es. has estudiado en el tema, qué es la Asamblea de Naciones de un país, que además puede desarmar todo, echar al presidente. Nadie sabe lo que es una Asamblea de Naciones. Dardo, Pero tengo una pastilla con eso. El proyecto es el mismo, el proyecto es exactamente el mismo. Acá hay un problema por el cual esta pulsión que es de Maduro, que ya se vio con Evo, que se está ensayando, se ensayó o está presente en Perú y que vamos nosotros a eso, y que Chile está a full, tiene problema, como siempre, voy a ir hacia lo más bajo, perdón, que salga de este vuelo filosófico de las naciones plurinacionales, de las tribus, del llamado de la tribu y qué sé yo, que es la guita. Porque todas estas autonomías van a necesitar igual la misma guita del mismo Estado centralizado que están quebrando. Vamos por partes, ¿está?
o sea, recordemos que nuestras tribus mapuches, que se la pasan, digamos, haciendo terrorismo étnico en el sur de nuestro país, viven de subsidios y cobran planes sociales. ¿Está? El problema es qué pasa con esto si efectivamente se autodeterminan. Sigo. Se ponen impuestos. ¿A quién? A ellos se van a cobrar si no tienen ni nombre. A alguien le van a cobrar hasta que haya plata. ¿Al loro? ¿Qué le van a cobrar a la Machi? 16 años y se percibe cada vez que encuentran un pozo petrolero. Te quiero agregar, por eso yo digo que son todos subordinados o ramas de todo el grupo Puebla, Sao Paulo, Aparecida, Francisco I y la mar en coche. Es toda la misma historia. Voy a seguir con el humor. Pero voy a seguir con la confusión es usada. No hay una confusión. Para mí es deliberada. Obvio. Deliberada y oculta. ¿Por qué te digo oculta? Porque cuando vos lees toda esta Constitución, que no dice nada, requiere un número infinito de leyes. Pero todas las leyes solo requieren la mitad más uno. No hay mayorías especiales. Solamente en un pedacito que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, hay mayorías especiales en esta Constitución de Chile. Y eso es fundamental para el gobierno. ¿Por qué? Porque te coimea a 3 naciones indias, a 2 naciones no sé qué, transgender, a 2 no sé qué, y listo, tiene mayoría. Y con la mitad más uno, gobierna a la mitad menos uno. Y se acabó. Bueno, pero espera. Voy a decir un poco más. La segunda parte de la descripción de cómo el proyecto de Constitución chilena describe al Estado es intercultural de democracia paritaria. Agárrate esta. Intercultural. Vamos a ponerle, ok, no sé, pero serán muchas culturas. De democracia, que ya estábamos, porque se había definido como democrático, pero paritaria. Yo no tengo explicación para esto, Darno. No tengo ninguna Somos explicación. todos iguales. Estoy en blanco absoluto. Abancá, pero atajá. Coma. También se define el mismo Estado, estamos hablando del mismo producto. De democracia directa. O sea, levanta, por ejemplo, toda la mano. ¿Quién quiere? Yo. ¿De qué? Dulce de leche, yo frutilla. Democracia directa. O sea que pararán, digamos, las intermediaciones. Y acá necesito que me expliques, y de igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva quiere decir género. ¿Cómo quiere decir género? A ver, igualdad sustantiva. Bueno, leyendo entero el proyecto, cuando hablan sustantivo, lo aplican a género, me parece, por lo menos por lo que yo leo. Y que no es igualdad adjetiva. Significa que todo donde hay un hombre hay una mujer. Significa que el Estado tiene derecho a meterse en el ámbito privado sobre ese tema. Lo dice la Constitución. Está bien. Significa que todas las listas deben estar encabezadas por una mujer. Voy a leer eso. Cualquier área de actividad del país. Esperá, voy a leer eso. Vamos con algunas. También. Vamos con algunas Julia de Moyano. o pone a la hija. Pablita Moyano, qué sé yo. Pone a la hija. Escucha, porque voy a leer algunas de las cosas que ya se han aprobado. Con solo el 5% de los votantes se puede convocar un referéndum para anular una ley. Fenomenal. Las listas electorales de cualquier entidad deben ser siempre encabezadas por una mujer. Bueno. Claro. Imagínate lo que es esto. Imagínate esto al revés. Imagínate si lo hubiera... O sea, yo no puedo entender cómo la gente no entra en crisis cuando leen estas cosas. Ahora, pará. Agregar las tribus. Porque las tribus tienen representación independientemente del resto de la mayoría. Bueno, Dardo, te quiero decir que esto es el concepto de representación proporcional. ¿Y entonces qué hacemos con la representación sustantiva y se choca todo como todas las constituciones marxistas que están saliendo. Más, mira la propia Constitución argentina, que la gente dice, mira la propia Constitución argentina que la gente dice que es buena. La Constitución que el padre de la democracia bonita hija dejó. El padre de la democracia
hizo una constitución donde un artículo dice una cosa y el de abajo dice otra, totalmente distinta. Yo le quiero pedir disculpas a nuestros oyentes hoy porque estamos haciendo un podcast totalmente desordenado, pero esto no es que nos salió así porque estamos los dos cualquiera, sino porque estamos tratando de llevarles en No, pero además carne. estamos tratando de sintetizar una constitución que tiene Estamos tratando de llevarles en 250 carne hojas. para que entiendan el quilombo en carne propia. Vuelvo, porque la democracia sustantiva y paritaria no sé cómo se va a aplicar si vos tenés cupos, te voten o no para distintos grupos étnicos, autopercibidos, o sea, la imposibilidad en todo su esplendor. Es a dedo. Yo Acá te me tengo nombro, más. Todos los consejos profesionales pasan a ser públicos. ¿Supervisados por quién? Por el Estado, porque si hay algo que funciona bien, que le funciona fenómeno, que no comete errores, que no tiene corrupción en nada, es el Estado. Una genialidad. Sigo. El Estado tendrá la potestad de intervenir en el ámbito privado en caso de inclusión. O sea, vamos, todos. Las cámaras de regiones. la Cámara de Regiones es el Senado que integran las tribus y no sé quién más. Exacto. Tiene Y que supremacía. representa, el Senado que representa a las provincias, ahora le dan carácter de provincia a un grupo de tipos que dice que son indios. Que además es una discusión saldada hace 200 años. ¿Viste? No, nada se saldó hace En 200 cualquier años. momento vienen los vikingos y toman Europa. Pero sí, bueno, lo bien quería. Bueno, entonces, decía, la cámara esta, que va a representar al plurinacionalismo, que se determina como se les canta a ellos y se puede desdeterminar, va a tener supremacía sobre la de diputados, en especial en tema de presupuesto. Ahí van a terminar los tiros. No sé si no es sanitario esto. La delegación de poderes en el presidente del uso de decretos, bueno, vos dijiste que es generosa, no es generosa, es cualquier cosa porque es casi presidencialismo puro. Bueno, Decir que de todas maneras, como no va nosotros a que nos tener ninguna. quejamos de los Claro, decretos, los DNU. sí. Pero te quiero agregar algo sobre el tema de la democracia. Vos sabés bien, lo sabés, lo hemos dicho todos 20 veces, que el concepto de democracia lo usa, el neomarxismo lo usa para llegar al poder con las mismas armas que el capitalismo de Occidente. Sí. Pero siempre le pone algún agregado al término democracia. Democracia directa, que en definitiva es el malón, es el griterío, porque es mentira. Democracia directa, yo lo veo en Uruguay, que es mucho más tranquilo y mucho más calmo y está muy orgulloso de su democracia, pero pasa más o menos la misma cosa y van a pasar peores cosas con eso de la democracia directa, la sustantiva, yo quiero la sustantiva. Todo el sistema que tienen de plebiscitos y demás. Bueno, en Chile todavía va a ser peor, porque el plebiscito se logra con el 5%. Y la cantidad de leyes que se van a proponer va a ser monumental. Aquello que decía Tácito de que en un país corrupto se dicta infinidad de leyes, va a ser cierto. Es simple. Pero ese concepto de tomar la palabra democracia y bastardearla es bien neomarxista. Y se usa en Venezuela, se usa en Europa, se va a usar en toda la región. Primero que en ninguna, porque la región responde a Francisco. O a todo lo que te lo representa discuto Francisco. eso. A ver, responde a la idea del Puebla. socialismo. Bueno, exacto, pero eso no lo inventó Que Francisco. no hay socialismo. El socialismo es marxismo, no jodamos. Bueno. Yo quiero ahorrar palabras, digamos, no quiero. ¿Por qué vas a ahorrar si hay algo que nos sobra? Yo no me quiero confundir con los apodos que se ha ido poniendo el marxismo a lo largo de los últimos 100 años. No ahorremos porque si hay algo que sobra en este proyecto de constitución son palabras. Cuanto más palabras, menos sólida la constitución. Hay algo muy interesante de lo que está pasando con este proyecto constitucional, con esta redacción constitucional. Esto tiene un plebiscito de salida que si se aprueba este bodoque imposible de entenderse, y si no se aprueba, queda la que está. Ahora bien, atajándose en estas últimas 2 semanas, han aprobado cada estupidez, ha salido cada idiotez de esas 150 páginas que vos tan sabiamente te leíste para que yo no las tenga que leer todas. Pero vos me mandaste. Yo te mandé. Aclarémoslo que la gente sepa que me mandaste a leerla. Bueno, sí, es cierto. Okay. Te decía que ese bodoque, si sale el apruebo, va a quedar como esta constitución.
en las últimas 2 semanas hay como una tendencia en las encuestas a que venga creciendo la posibilidad del rechazo. Entonces, hay un grupo de diputados, de constituyentes, digamos, constitucionalistas, que lo que están diciendo es que aun cuando salga el rechazo, ellos van a seguir con el proyecto de modificación de la Por Constitución. supuesto, esta Porque ves que constitución les tiene por importan 3 pitos. objeto, es lo mismo que la LUC en Uruguay. Perdió, sin embargo sigue siendo la bandera de lucha. Es lo que te iba a decir. Mira, cuando ganan, te atenés con tus reglas a aceptar y a ser Claro, tolerante con claro, ellos. Cuando claro. pierden, No pelito al vale, campo, no vale. Quiero no decir vale. otra cosa más que me parece importante decir. Nosotros estamos grabando esto en la semana, digamos, del 25 de mayo. Esta semana, desde el fin de semana de la semana pasada, Chile viene con un increciendo de la violencia, violencia indigenista, de la violencia urbana. Desde el viernes vienen a los tiros. Lunes, eventos a los tiros. Martes, eventos a los tiros. Y esto tiene que ver con el desgobierno que propone, digamos, y que se vislumbra con este presidente. Mirá que el que tenían antes era un desastre. Yo sinceramente, no, o sea, lo último que Nosotros quiero en somos un esta vida, traidor, un traidor, traidor. lo peor, no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Pero digo, este tipo, desde que empezó, se incrementó la violencia porque es un viva la pepa, porque es joda. Imagínate lo que, digamos, es joda, y tenés un montón de minigrupos en tensión viendo cómo sacan el mayor partido. Entonces tenés en zonas en las cuales están a los tiros con los carabineros, con gente con muerte cerebral, después se impuso, digamos, y hay toda una mafia alrededor de la venta callejera, más la miseria que generó más venta callejera. Se mataron en una manifestación a una periodista muy jovencita. Entonces mandó Boric a hacer una represión. Esa represión en este momento tiene no sé cuántos detenidos, creo que tiene un muerto, tiene gente herida de bala. O sea, es como si vos vas por 11, los manteros están a los tiros con la policía. ¿Estamos? Santiago de Ahora, Chile. yo te Esto pregunto, es Karina, Chile hoy. en Hoy. ese ambiente que vos describís, Sí. ¿cómo van a hacer para aprobar las miles de leyes que requiere esta constitución? Porque esta constitución, como toda constitución marxista, delega en el Congreso propio la generación de leyes que son fundamentales. Por Pero ejemplo, aparte son sí, la ley pero de son mayorías no contradictorias. debería depender del Congreso, sino que lo debe expresar la Constitución. Entonces, todos esos puntos, la Constitución lo delega una cantidad inmensa de leyes que no se van a poder hacer siquiera. Aclaremos Con a lo la cual, gente que en el futuro general, es el claro, caos. aclaremos a la gente que en general las leyes que significan el funcionamiento de los poderes no son tan fácilmente modificables, porque si no, es lo que dice Dardo, es joda. Coimeas a uno, coimeas a otro, y estás cambiando no las reglas de juego, las mínimas, sino las máximas. Ahora, Dardo, ni siquiera tenés ese cuestionamiento. Antes de que llegues a esto que vos te estás planteando, tenés que las normas mismas de esta Constitución se contradicen entre ellas. Todas se contradicen. Te quiero recordar una cosa. Esto no es nuevo. Nosotros en el año 2016, yo siempre remito, porque para mí me parece que se hundió nuestro continente ese día. En el año 2016 se traicionó al pueblo colombiano, al que se le había plebiscitado para ver si quería hacer un acuerdo que allá el plebiscito era un insulto, un acuerdo con la FARC, perdón, y con otras organizaciones terroristas. El pueblo colombiano dijo que no. Y toda la política, incluyendo al presidente Macri, o incluyendo todos los presidentes que estaban en ese momento gobernando en toda Sudamérica y en Centroamérica también, agarraron, se pasaron por el tujes lo que había dicho el pueblo colombiano, que sufrió durante décadas a ese terrorismo, y anularon el plebiscito e hicieron el acuerdo con la FARC. El acuerdo con la FARC significó que se abrazaran Santos con Timochenko, y bueno, y todos se vistieron de blanquito y se hicieron los tarados frente a todo lo que había pasado. Fue un horror y un insulto. Nada de todo eso, todos los presidentes que estuvieron ahí, toda esa porquería salió mal.
Todos perdieron credibilidad. Colombia posiblemente este fin de semana obtenga una mayoría, un exterrorista. Todo eso que prometieron no ocurrió, volvieron a caer en crisis, y en guerra, y en violencia, y en muertos, y en narco, y en todo. Y eso lo aprobó, no sé si recordás a Vargas Llosa diciendo que el que no estaba de acuerdo con eso era un traidor porque no quería la paz. El rey de España fue a hacer esa Sí, sí, payasada. el Bueno, mundo, casi el mundo entero. bueno, Como y lo que siempre. aprobaron era que cuando vos tenés elecciones en Colombia, elijan o no elijan a los terroristas tienen el 5% de la Por representación. supuesto, es la constitución, ¿cómo se llama Claro, acá esta cosa? Paritaria. exactamente, la constitución paritaria. Ahora, Digo, no si inventaron Cristina, nada, perdón, porque digo, ahora que se ríen tanto, que ahora están todos, ay, Boric, qué comunista, y se ríen tanto de Chile, no nos olvidemos que fueron nuestros políticos los que se fueron a abrazar a esa barbaridad que bueno, pero hundió pará, te quiero Colombia. decir algo más de la constitución de Chile, que es muy grave. Que yo digo que si lo hubiera hecho Cristina o Maduro no hubiera sido mejor. O sea, es como si lo hubiera hecho Cristina. Por ejemplo, no hay el poder legislativo, perdón, el poder judicial deja de ser poder. Se autodefine, lo define la Constitución como un servicio de justicia. Claro, es lo que quiere Cristina, ninguna separación de poderes. Ninguna No separación de solamente poderes. eso, no ¿Cómo? solamente Servicio de eso. justicia como que servicio de limpieza, digamos, Todas como el las leyes ABL. que lo norman se delegan en el Congreso propio. Con lo cual, otra barbaridad. Tercero, se crea una cosa que se llama el Consejo de Transparencia, también con una nueva ley que se va a crear, que no sé, ¿te das cuenta de lo que están creando? Es decir, ¿quién va a hacer esto? Es Un alucinante. loco que va a estar colgado de un cable antes de tener que legislar sobre la Constitución. Boric va a estar colgado de la Boric cosa hoy, pública. hoy está cercado. La CAM Bueno, le entonces, declaró la vos guerra la semana fíjate, pasada. el Consejo de Transparencia, que se va a determinar de algún modo que no sabe nadie, no es como no es un decreto de la Constitución que dice se elige a alguien, no, 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 no. eso, Es un vamos Consejo de viendo, Transparencia que vamos lo va a bien. designar una ley puesta por un tío mío. Ok. Está bien. Ese consejo está destinado a juzgar políticos, lo cual mi miedo no está escrito tan claramente, pero mi miedo es que la justicia no tenga más poder sobre los políticos. Ya Es el está, camino obvio. lógico. Yo hago un consejo de transparencia dependiendo de la política que va a juzgar a los políticos. ¿Qué es lo que quiere Cristina? Quiero que se vote y que me vote el pueblo y que me condene el pueblo. Claro, El que la pueblo es juzgue el pueblo. semi-estúpido, así que va a votar cualquier cosa. No, pero no importa. Con todo Bueno, respeto, no, con todo claro, respeto. te digo sinceramente. Muy importante porque Hay el una pueblo cosa que vos argentino ha decís, dado muestra de su alta inteligencia. Yo no soy quien para juzgar la alta inteligencia. hay una cosa que vos decís, Pero sí quiero que es decir que todos que acá se está pensaban, ocultando la justicia, ya no es más poder la justicia. no, Que obvio, es el sueño, del otra grupo vez, de del marxismo. Puebla y del Foro de San Vamos, el Pablo. sueño de Puebla. Yo tomo el poder y cuando tomo el poder, tomo todo como en una perinola gigante. Tomo todo. Dardo, no inventó Cristina el lawfare, No lo inventó que Cristina, ella le no. dice el lawfare. Este, Cristina se suma ahí porque le sirve para ocultar su robo, nada más. bueno, Pero obvio, digo, la idea del lawfare y la idea de la justicia atendiendo al poder, a la democracia directa, viene de Chávez y viene de Maduro y viene de Lula. Lula que le gusta tanto a los políticos de Cambiemos. Y toda esta gente, vos decís bien, cuando asumió Maduro, digamos que resultaba tan risible, también nos pareció un dijiste, estúpido. parecía un estúpido. Y si nos ponemos ahora a fijar, nos abstraemos en el tiempo, es el gobierno más sólido, más estable. O sea, el peor gobierno de la región es el más estable. Mirá lo que pasó después. Mirá lo que pasó con Ecuador, mirá lo que pasó con Perú, mirá lo que pasó con Bolivia, mirá lo que pasó con Argentina, mirá Claro. lo que pasó con Chile. ¿Está? Mirá lo que pasó Además, con lo que pasa Colombia. es que vos tenés una constitución a tu medida y obviamente te transformás en dictador. ¿Qué es lo que pasa? Esta constitución de Chile tiene tantos artículos que si la agarra cualquiera, por ejemplo Zanini, empieza a elegir artículos y rige. Soy rey. Listo. El artículo 4 más el 5 más el 22 menos el 7. Es decir, esta es una constitución que cada uno la puede manipular desde el poder, como se le cante la gana.
Y obviamente de la ambición de cada grupo. Sí, Por eso rompe hasta la representación proporcional. Porque yo quiero saber cómo van a hacer para que una tribu tenga más diputados que una provincia, que es lo que dice la Constitución. Pero Entonces, ¿dónde escúchame, está la representación ¿cómo van a proporcional hacer del cuando la pueblo? tribu, cómo van a hacer cuando la tribu diga somos una nación independiente? Es que son naciones independientes. Eso es lo que dicen ellos. La Constitución habla de plurinacional. Eso es lo que quiere decir Sí, pero nación independiente. No independiente hay es, nación subordinada. está bien, por eso, independiente es que es independiente. O sea, No, por eso. mañana Plurinacional. mañana tienen su propia constitución y su propio parlamento. Hay que aceptarlo. Listo. Ah, fenómeno. Ahora, lo que Y, sí es y cierto después es se lo que vienen yo para acá, llamo porque el Pacífico la no les alcanza. minoría de la mitad más uno se impone sobre la minoría de la mitad menos uno. Y ese es el poder. Es el poder por el poder mismo. Ahí te Yo voy a estoy discutir un admitiendo. poco. Te voy a discutir un poco. Yo creo que lo que realmente me cuesta mucho pensar que esto es algo pensado, armado y organizado. Nosotros vemos factores comunes y patrones y entonces decimos, mira, esto viene de tal, esto viene de tal. Conociendo a los personajes me cuesta mucho. Es cierto, tenés toda la razón cuando decís, también pensábamos que Maduro era un idiota y mira lo que hizo. Que es el mal, es el mal, pero no fue idiota. De hecho, está negociando en este momento con el país más importante del mundo. Y bueno, y acá estamos. Pero digo, yo creo que hay un valor de esta gente en el caos. No les preocupa. Todo esto que nosotros nos agarramos la cabeza y decimos, pero ¿cómo van a hacer? ¿Pero qué taradez? ¿Pero qué sé yo? No les preocupa, Bernardo. Lo que quieren es romper en las partes más pequeñas posibles el sistema. Después ven. Sí, pero no le preocupa, es mentira. Lo usan. Usan el caos. Es decir, yo estoy recibiendo apuestas, estoy tomando tramos de apuesta de $100, que cuando suba el Frente Amplio en Uruguay, lo primero que va a hacer es cambiar la Constitución, porque les conviene, porque es fácil. En Uruguay se cambia la Constitución como quien compra café con leche. No es tan difícil. Muy parecido a la de Chile en este aspecto de que no hay mayorías especiales. Se puede cambiar con un plebiscito, se cambia fácilmente. Lo primero que va a hacer es cambiar la Constitución. ¿Y qué va a ser? Parecida a esto en algunos puntos. No, nunca va a ser tan grave como esto. El problema es que una vez que yo tomo el poder, con estas constituciones que en el fondo no prometen nada, hago lo que se me canta. Sí. Una vez que yo tomo el poder, no me voy más. Entre el pueblo, que ha dejado de pensar, porque la realidad es que muchas de las cosas que pasan en Argentina nosotros culpamos a uno, a otro, a otro, a otro, pero a mí me gustaría saber qué pasa si se juntan 20 cráneos argentinos indiscutibles y hacen un plan. Cuando le digan al pueblo cómo es el plan, le van a decir que no quieren eso. Es decir, ese es un país de curandero. O sea, nosotros queremos la cura mágica, el curandero. Que yo te impongo las manos y te curo. Pero, y No bueno, queremos la y operación. eso es toda la No. región, Dardo, eso es toda la Bueno, región. está bien, ok. Que, El hecho es, quiero garantizar mira, la yo siempre vivienda tengo el para ejemplo todos, de la quiero marabunta garantizar y la la manga felicidad para langosta. todos. Yo siempre tengo el ejemplo de la marabunta y la manga langosta. Nadie las planifica, pero hacen el mal. Ese es su único objetivo. Vos mirás una manga de langosta, como yo veía cuando era chico, y vos decís, ¿dónde van estas? Si una van para un lado, otra van para el otro, otra van para acá, se cruza, es impresionante ver una manga de langosta. Ninguna van en la misma dirección, pero estás equivocada, porque todas bajan. En cada etapa es una capa más abajo, entonces te exprimen. Cuando llegan abajo te morfan todo, te destruyen todo y vuelven a desaparecer. En 5 minutos desaparecen todas. Y vos decís, ¿dónde estaban? ¿Quién las mandó? ¿Dónde está la conspiración? Y no lo sé, pero siempre hacen el mal. Entonces acá el problema grave para mí es que el poder no tiene límite. Una vez que el concepto marxista nuevo, moderno, el neomarxismo que le llamo yo, cuando toma el poder con estos esquemas legales, no tiene contrapartida y vos ya no te podés escapar. Una vez que toma el poder, de ahí no salís. Fíjate, el peronismo y el kirchnerismo no se va, hacen cuanta pavada suelta ahí y no lo puedes echar. No lo puede desplazar. Y todavía hoy estamos diciendo que para solucionar el problema hace falta mezclarse con las langostas, perdón, con el peronismo. ¿No? Claro, hace falta. Entonces, tan imprescindible se vuelve, porque no hay leyes, porque no hay constitución, porque la constitución es este garabato
impresionante que no le da, regala tantos derechos que no tiene ningún derecho. Regala tanta representatividad que no representa al pueblo. Tiene tantos nombres y apodos que al final no es una democracia legítima, sino que es justamente la democracia del malón. La democracia de los mapuches es la democracia del malón. Yo voy y voto, y una vez que tengo la mitad más uno, tengo derecho a imponerme sobre la mitad menos uno. Y la verdad que eso es lo más opuesto al liberalismo que yo he escuchado en mi vida. Y no solamente al liberalismo, sino a la libertad, que es más grave. Con Porque acá esta, termina conculcada la libertad, que es importante recordar que nosotros, los seres humanos, no tenemos que defender el liberalismo o lo que fue, tenemos que defender la libertad. Y lo que aquí está en juego es la libertad, no la plata, no el bienestar, no el futuro, no el ahorro, no el capital, la libertad. Estos gobiernos necesitan aprisionarte, necesitan que no te vayas, necesitas que cumplas de prepo el plan que ellos tienen, cualquiera que fuere. Ahora, si esto está planificado o no está planificado, no puedo decir, pero que lo que hacen es eso cuando toman el poder, hacen eso. Te conculcan la libertad. Y lo que estamos haciendo acá, lo que tenemos que preocuparnos es luchar por la libertad. Esta cosa, esta falsa promesa chilena es una manera de no prometer nada y sobre todo de no prometer la esencialidad. Acá no hay un solo punto que hable de libertad. Todo lo que habla es el derecho que tiene el Estado. El único derecho absoluto que hay en esta Constitución es el derecho del Estado a hacer lo que quiera con vos. Es todo lo opuesto de os daré una carta que me permito recordar, como alguna vez en algún artículo del año 81 en La Nación, que Juan Sin Tierra escribió con el filo de la espada en su cogote, cuando sus caballeros se le rebelaron y le dijeron, vos no hacés lo que quieras. Yo creo que el argentino, el chileno, el uruguayo, el venezolano, y casi te diría todos los pueblos del mundo, tienen que recordar ese origen y recordar también que la libertad siempre implicó una fuerte lucha, porque del otro lado está el poder, del otro lado está el poder por el poder mismo, y siempre te va a conculcar tu libertad. Y esa es la definición, digamos que ese es mi límite entre sistemas y no sistemas, mecanismos y nombres y apodos. ¿Quién defiende mi libertad? Y mi libertad, perdónenme, pero es absoluta. bueno, con Ahora, esta palabra, como pará, se porque llame, poner el nombre que vos quieras. claro, te iba a decir, con esta palabra vamos a cerrar. Dijimos que íbamos a llevar alegría al pueblo, otra vez les mentimos, porque somos, se ve que la política En nos cualquier momento nos nombran, en cualquier momento somos diputados. a mí me van a tener que ir a buscar, yo ni por casualidad, escuchame una cosa, están todos locos. No, yo Eh, uso todo tipo de laburo, así que a mí no me agarran ni para presidente de River, ¿viste? No, por eso. Igual ahí, si hubiese todo tipo de laburo, podría ser legislador perfectamente, Dardo. Lo que tienes que hacer es quedarte ahí y no decir, porque yo trabajé. bueno, eso es otra cosa. Vamos a terminar el episodio de hoy. No va a ser la última vez que hablemos de la Constitución chilena. La verdad que de verdad les pido disculpas si no ordenamos mucho la charla, pero es que tanto lo que vamos viendo y los que nos parece tan horroroso que no tenemos manera de organizar lo que pensamos. Sinceramente, es más Bueno, catártico que otra cosa. que empiecen ellos por organizar su constitución, que esto es un caos. Sí, eso es cierto. Y vamos a ver en qué están la semana que viene. Bueno, nosotros sí, nos vemos la semana que viene, Dardo. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Chao, chao, Karina. Chao a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.